Pues abriremos nuestras Biblias en este domingo, lo haremos en la Epístola a los Efesios. Vamos a leer el capítulo 1, vamos a leerlo entero, aunque nuestra meditación la vamos a basar en la segunda parte del capítulo, los versículos del 15 al final, al 23, pero lo leeremos entero. Dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. A partir de este versículo, la meditación de hoy, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor bendiga su palabra. Si os acordáis, hace un par de meses o un poquito más, meditamos en este capítulo de la carta a los Efesios, y meditamos en la primera parte, en los primeros versículos hasta el 14. Os hago un poquito de memoria. En aquella primera parte, Pablo menciona aquí una serie de bendiciones espirituales que los creyentes, como hemos leído, obtuvimos en Cristo. Y si os acordáis que concretamente hablamos de 7 bendiciones que encontramos en este texto, que son regalos que Dios ya nos otorgó en los lugares celestiales, antes incluso de la fundación del mundo. Nos dio 7 bendiciones preciosas que hemos leído en este texto. Y esas 7 bendiciones son razones más que suficientes para sentirnos esperanzados y gozosos en esta vida, más allá de las circunstancias difíciles que nos toque pasar.
Y esto es lo que Pablo quiere transmitir a los destinatarios de la carta, a los efesios. Ellos están pasando también por adversidades, por muchas luchas. Y Pablo les apunta en el último capítulo de la epístola, en el capítulo 6, versículo 12, que las luchas de los efesios pues, no son circunstanciales de la vida, sino que tienen un origen espiritual, un texto que conocemos muy bien, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son cosas que así de entrada pues dan un poquito de miedo, ¿no? Pero no deben de atemorizarnos en absoluto, aunque suene oscuro, pues no es así, porque todas estas bendiciones que meditamos en la anterior ocasión, pues nos protegen contra Satanás, contra esos poderes espirituales. ¿Por qué nos protegen? Porque estamos escondidos en Cristo, estamos escondidos detrás de Él, y su poder es infinitamente superior a todos los poderes que nos menciona aquí. Y eso es precisamente lo que Pablo les quiere que los efesios sepan y que entiendan. Y es lo que le va a explicar a continuación en los versículos que vamos a meditar hoy. Y Pablo, pues después de esas 7 bendiciones que vimos en la anterior ocasión, pues les dice que él está orando por ellos, y a pesar de todo lo que ellos han recibido del Señor, pues necesitan que alguien les cubra en oración. Y quién mejor que Pablo, que su propio pastor, porque él sabe lo que realmente su iglesia necesita. Y Pablo está orando por la iglesia. Y no sé si os habéis fijado, pero la oración de Pablo por la iglesia es sorprendente. Está a un nivel espiritual que ninguno de nosotros, a menos yo nunca creo que llegaré a alcanzar un nivel espiritual a la hora de orar por un hermano, ¿no? A veces cuando oramos por los hermanos, pues oramos por sus necesidades físicas, por la salud, por el trabajo, por este tipo de cosas, ¿no? Incluso podemos llegar a orar por un hermano, por un amigo o alguien en concreto para que llegue a conocer al Señor. Y son cosas por las que tenemos que orar unos por otros, y el Señor sin duda, las escucha y las contesta. Por pobres que sean nuestras oraciones, el Señor nunca desecha una oración de sus hijos. Sin embargo, la oración de Pablo por su iglesia, que contiene este capítulo, esto es otra liga, como se suele decir, ¿no? Esto va mucho más allá de lo terrenal. Y nos enseña también a nosotros que podemos y debemos orar por las necesidades espirituales de nuestros hermanos. A veces nos concentramos en las necesidades físicas, pero también por las necesidades espirituales. Pues vamos a meditar brevemente en esta oración de Pablo por los efesios. Y básicamente la oración de Pablo, que hemos del versículo 15 al final, pues consta de 2 partes. La primera parte es agradecimiento y la segunda parte es petición propiamente. Y empezamos por el agradecimiento. Versículos 15 y 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo, él estaba encarcelado en Roma cuando escribe esta epístola, y seguramente pues le llegaron noticias de la iglesia de Éfeso por mano de Timoteo. Timoteo estaba en ese momento sustituyendo a Pablo, que estaba preso, y estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, Timoteo, y seguramente pues le explicó muchas cosas de la iglesia, de cada uno de los hermanos. Pero las noticias que más alegraron a Pablo de todo lo que él escuchó, pues fue saber de su fe en Cristo, de la fe en Cristo de los hermanos, y cómo esa fe se manifestaba en amor en los unos a los otros. Y es lo que Pablo agradece, no una ni 2 veces, sino dice que no cesa de agradecer, está
súper agradecido al Señor por esto que Timoteo le está explicando acerca de los efesios. Y esto es ya lo primero que aprendemos de su oración. Y seguramente, pues a lo mejor nosotros no incluimos este motivo de agradecimiento en nuestras oraciones. A veces agradecemos cosas nuestras, pero Pablo aquí nos enseña que es bueno agradecer al Señor por las cosas que el Señor hace a favor de nuestros hermanos. Claro, en términos de salud, en términos de trabajo, por supuesto hay que agradecerlo. Pero también es bueno dar gracias a Dios por el testimonio de nuestros hermanos, por la dedicación de ese hermano que está repartiendo folletos cada día, por ese otro que se desvela con el local, con las necesidades de nuestra iglesia, o otro hermano que está visitando a los enfermos. Pues esos son motivos también de agradecimiento de cada uno de nosotros al Señor por esos hermanos. Y eso es señal de que los amamos a nuestros hermanos, y que también la obra del Señor nos preocupa. Y no solamente las necesidades físicas y materiales, que también tenemos que agradecer. Un detalle más solamente acerca de este aspecto del agradecimiento. Pablo dice, en el versículo, dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y la palabra memoria en el original pues implica un esfuerzo mental, una mención detallada. Y lo que nos está enseñando esta frase es que Pablo se esforzaba por recordar a los efesios por nombre, recordaba a cada uno por nombre y agradecía al Señor por cada una de las vidas de ellos. Y es bueno esto, que también lo aprendamos y que oremos también por nuestros hermanos. Señor, gracias por la iglesia, sí, pero gracias por Miguel, gracias por Juana María, por nombre cada uno. Y el Señor también premia esa actitud. Pues bien, hemos visto el apartado del agradecimiento. Pasamos ahora a las peticiones de la oración de Pablo. Y en verdad Pablo solo tiene una petición, pero que lo que decimos, que está a un nivel de espiritualidad que nosotros difícilmente llegaremos alguna vez, pero aún así pues vale la pena que la meditemos y la exprimamos. Y la petición que Pablo hace al Señor para los efesios, nos encontramos en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y después, más adelante, pues Pablo amplía esta petición en los siguientes versículos, y si os habéis estado atentos, pues su mente se llena de la excelencia de Cristo, y casi parece que se olvida que estaba orando, ¿no? Es un estilo muy típico de Pablo en sus epístolas, cuando lo vemos que él va ascendiendo al plano espiritual y de una idea a otra en un éxtasis de espiritualidad. Es muy paulino este estilo suyo, ¿no? Pues bien, Pablo quería que los efesios fueran llenos del conocimiento del Señor en tres aspectos que los veremos más adelante, pero antes de entrar en ellos, pues Pablo pide para los efesios que ese conocimiento de las cosas divinas les llegue a través del Espíritu, un espíritu de revelación y de conocimiento. Y que Dios alumbrase, como dice el siguiente versículo, sus ojos para ver las realidades espirituales. Y yo, cuando leía esto, yo estoy casi seguro de que Pablo, al decirles estas palabras, él está recordando a Giezi. ¿Os acordáis? Giezi, el siervo de Eliseo. Cuando Eliseo oró por su siervo para que le abriera los ojos, estaban en el campo de batalla, estaban los sirios que querían atacar al pueblo de Israel, y Eliseo ora para que le abra los ojos a su siervo y para que vea espiritualmente. Entonces Eliseo, el siervo,
pudo ver a los carros de fuego que había allí al fondo, en las montañas, y a los ángeles de Dios. Y estoy seguro que Pablo recordaba esto cuando, Señor, abre los ojos del entendimiento, alumbra los ojos de los efesios, como alumbraste a Giezi. Para mí el lenguaje del apóstol aquí pues implica mucho más que un conocimiento intelectual de las Escrituras. No está pidiendo Señor, que conozcan bien las Escrituras. Está pidiendo un espíritu de sabiduría y de revelación. Y eso pues implica una intervención divina del Espíritu Santo para que nos revele las cosas del Señor, más allá de lo que nosotros podemos descubrir a nivel intelectual por las Escrituras. Y Pablo pide estas cosas al Señor para los efesios del mismo modo que el Señor se las revelaba a él, se las revelaba también por el Espíritu Santo. Pablo tenía revelaciones, visiones, tenía profecía del Espíritu Santo y él quería para su iglesia lo mismo que él había recibido del Señor. Y yo, leyendo estos versículos, yo lo que veo es que Pablo está hablando incluso de experiencias carismáticas, experiencias del Espíritu, revelaciones del Espíritu. Yo, personalmente, yo nunca las he tenido, os tengo que ser muy sincero, y no sé si algún día las tendré, alguna revelación, aquello que el Señor de noche me despierte y Moisés, no me ha pasado todavía. Y lo que nos pasa a los que no hemos experimentado estas cosas es que a veces pues no nos gusta mucho hablar de ello, o incluso podemos llegar a desconfiar del hermano que dice que sí, que el Señor me ha hablado. Y seguramente, pues a lo mejor no es oro todo lo que reluce, y sabemos que hay casos que, bueno, pues hay un poquito de todo, ¿no? Y a veces por culpa de esos abusos que a veces escuchamos, pues nos cuesta creer, pues a lo mejor un pequeño porcentaje de que sí son reales, de que a lo mejor un hermano ha recibido un mensaje del Señor. Pero mira, no podemos ni debemos juzgar al Señor si Él ha querido conceder ese don espiritual a un hermano y a lo mejor no nos lo ha concedido a nosotros. Simplemente tenemos que estar agradecidos al Señor, sea cual sea su voluntad para cada uno de sus hijos. El Señor lo hace todo bien, os lo aseguro, y da a cada uno lo que en sus perfectos planes tiene destinado. Y Pablo, pues él pedía, Señor, que los efesios tengan ese mismo don de revelación que tengo yo, ¿no? Él lo quería. ¿Y contestó Dios la oración de Pablo? No lo sabemos, pero ese era su deseo, y esto es lo que importa. Amaba tanto a los efesios que quería también ese don para ellos. Y con eso nos tenemos que quedar. ¿Qué es lo mejor que podemos pedir al Señor a favor de nuestros hermanos? Salud, trabajo, este tipo de cosas, pues sí, y debemos de pedir por ello. Pero por encima de eso, tenemos que pedir al Señor también que el Espíritu les llene de conocimiento y de sabiduría del Señor, y de paso también lo pedimos para nosotros, también todos necesitamos esta revelación del Señor. Pues bien, dicho esto, entramos en los tres aspectos del conocimiento que Pablo pide para los efesios. Los tres aspectos los encontramos en los versículos siguientes, del 18 y 19. Y esos tres aspectos son esperanza, riquezas y poder. Y dicho así, pues suenan a cosas por las que la mayoría de la gente en el mundo pues se desvive por ellas, esperanza, riquezas y poder. En cuanto a la esperanza, pues la gente sueña con esperanza, con mejorar su estatus de vida, por tener eso que se llama también esperanza de vida, por tener una vida larga y saludable, esperanza de sanar sus enfermedades, esperanza de encontrar esa pareja que necesito.
que mi vida cambie a mejor, porque llevo una vida de pena, pues ese tipo de esperanza pues también la gente la tiene, ¿no? En cuanto a las riquezas, pues ¿qué diremos de las riquezas? Pues mucha gente sueña porque les toque una lotería y que les saque de tener que trabajar todos los días y poder vivir ya y disfrutar y hacer viajes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en cuanto al poder, pues ¿qué diremos también? Pues esto lo vemos sobre todo en los políticos y en los gobernantes, ¿eh? Y estamos hartos de ver cuántos de ellos pues se aferran a sus cargos por más allá del beneficio económico, porque hay empresarios que ganan más que un presidente, ¿eh? Pero es eso del poder, el dar una orden y que todo el mundo pues te obedezca y que todo el mundo te aplauda, eso tiene mucho gancho, ¿eh? Pues fijaros que Pablo, él está pidiendo al Señor estas tres mismas cosas, ¿eh? Pero qué diferentes significados tienen para el creyente estas tres palabras. En cuanto a la esperanza, Pablo dice que dice cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, o sea que somos llamados a esperar. Y suena un poco raro, porque lo normal no es ser llamado a esperar, sino esperar que te llamen, ¿eh? Tú estás ahí delante del teléfono, a ver si me llaman ya, o que te llamen para darte una visita del médico y no me llaman y tal. Lo normal es esperar que te llamen, ¿no? Pero no llamados a esperar. Pues sí, nosotros somos llamados a esperar, porque la esperanza a la que se refiere Pablo no se va a cumplir en esta vida, sino en la vida venidera. Pero a diferencia de esas esperanzas de nuestra vida, que a lo mejor se cumplen y a lo mejor no, pues en nuestro caso es esperar algo que con toda seguridad se va a cumplir, ¿eh? No hay opción de sí o no, es sí y amén, como dice la palabra del Señor, ¿eh? Como dijo el Señor a sus discípulos, si no fuera así yo os lo hubiera dicho, ¿eh? Voy pues a preparar lugar para vosotros, eso es seguro y es inamovible. Esa esperanza nuestra se va a cumplir, sí o sí. Pues esa es la primera petición, que el Espíritu les llene del conocimiento de saber cuál es esa esperanza a la que han sido llamados. La segunda cosa que pide Pablo para los efesios, que estaría ligada a esta primera, es que conozcan las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí ya vemos que Pablo empieza ya a ascender en esa espiral de cosas que le extasian, ¿no? Y es una herencia, ya lo vimos en la anterior ocasión, que nos ha sido legalmente otorgada por la muerte del testador. Nosotros no somos hijos naturales, somos hijos adoptados, pero a efectos legales tenemos los mismos derechos que los hijos naturales. Y Pablo, pues si lo pensáis bien, él está apuntando muy alto con esta petición. ¿Cómo conocer las riquezas que nos esperan más allá? ¿Cómo conocer lo que hay detrás de ese telón, ¿no? Pablo pues tuvo el privilegio, lo explica él mismo a los Corintios, que tuvo el privilegio de ver algo, de escuchar algo. Al ser arrebatado, él dice que él fue arrebatado al paraíso, y allí dice que escuchó palabras que le es imposible al hombre expresar. Y aquella experiencia para Pablo fue tan maravillosa, el poder haber cruzado por ese momentito ese telón y ver algo de las riquezas del más allá. Pues él quisiera que todos los creyentes de los efesios tuvieran también esa experiencia, Señor, que ellos también tengan esa revelación como yo la tuve, ¿no? Y seguramente, pues lo que decimos, ¿no? Quizá el Señor no contestó esta oración como Pablo quisiera, pero lo destacable es eso, es su deseo de que todos sus hermanos pudieran disfrutar de lo mismo que él pudo disfrutar, y no quedarse con esa experiencia para él solo, ¿eh? Pues, claro, la mayoría de nosotros tampoco hemos tenido esta experiencia, pero quizá tampoco nos haga falta, no nos hace falta, porque tenemos la revelación completa en su palabra,
Y si queremos tener detalles de cómo será esas riquezas que nos esperan en el cielo, pues la verdad es que datos no nos faltan. Datos no nos faltan en la palabra del Señor. Especialmente el libro de Apocalipsis nos explican qué es lo que nos espera allí. Al menos apunta y vislumbra las riquezas que allí nos esperan, ¿no? Claro, Juan pues seguramente explicó como pudo lo que allí vio, pero seguro que fue mucho más sublime de lo que sus palabras explican, ¿no? Y estamos seguros que sea así. Pero para nosotros es más que suficiente para saber que lo que nos espera allí es maravilloso, es indescriptible en términos humanos. Y os acordáis de lo que el Señor dijo a Tomás. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, y ahí estamos nosotros. Nosotros no hemos visto, pero creemos, y por eso el Señor nos dice que somos bienaventurados. Y si esta petición de conocer las riquezas es apuntar muy alto, pues ya la última petición ya es la traca final. Es una petición tan sublime que sobrepasa todo deseo humano imaginable, ¿no? Nos está hablando de que los efesios conozcan el poder de Dios, pero no un poder sencillo, un poder para sanar un enfermo, que es un gran poder, pero no. Lo que Pablo quiere para los efesios es que conozcan el poder con que Dios resucitó a Cristo y no se queda allí. Que ese poder, que conozcan también el poder por el cual le otorgó toda autoridad en los cielos y en la tierra. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra solo en este siglo, sino también en el venidero? Ya, es un éxtasis, para que los efesios conozcan ese grandísimo poder de Dios. Pues esa es la petición de Pablo, que seamos conscientes del poder de Dios que obra a favor nuestro. Y no se trata de confiar en que Dios obre ese mismos milagros portentosos en nosotros. Si quiere lo puede hacer, por supuesto, pero se trata más que nada de ser conscientes de que ese Dios, Dios que resucitó a Cristo, que lo sentó en los lugares celestiales, es el Dios que está a nuestro lado y que nos acompaña a todo lugar, en toda circunstancia de la vida. Luego, es lo que estamos diciendo, que seguramente el Señor no va a parar todos los golpes que nos traiga la vida, porque seguramente no nos conviene, y porque todo es un aprendizaje y todo tiene sentido en el plan de Dios para nosotros, pero que sepamos y que conozcamos al que está a nuestro lado, y su inmenso poder, ese poder con el que resucitó a nuestro Señor. Y a partir de esa tercera petición, pues lo que decimos, que el Espíritu Santo revela a Pablo las cosas que sucedieron en el cielo tras la resurrección y la entrada de Cristo en los lugares celestiales, y nos da a entender que la obra de Cristo con su encarnación y con su muerte en la cruz, pues lo cambió todo en el cielo, todo cambió. La segunda persona de la Trinidad pues ya no era el mismo que antes, no ya su naturaleza divina, que esa no cambió, siguió siendo Dios, pero sí su naturaleza humana, que adquirió por voluntad propia y que ya nunca dejará de tener. Esa naturaleza como hombre glorificado, pero naturaleza humana, esa ya nunca la dejará de tener. Y esa nueva naturaleza, esa victoria obtenida por Cristo, le otorga una posición y una autoridad y gobierno, como dice estos versículos, sobre todas las cosas que incluso podíamos llegar a apuntar de que Cristo no tenía antes de la victoria sobre Satanás. Son cosas profundas, que darían para un estudio más amplio, que no es el propósito de hoy,
Pero lo importante es saber que lo que Pablo nos revela aquí, y sobre todo que seamos llenos de ese conocimiento, de esas cosas. Que el Cristo que está sentado a la diestra de Dios, pues tiene todo el dominio, y todo el poder y toda la autoridad sobre todo el mundo, sobre todo el universo y sobre mí también. Y sobre cada uno de nosotros a nivel individual. Vigila nuestros pasos y nos ayuda en todas las circunstancias de nuestra vida. Este Cristo exaltado hasta lo sumo está a mi lado y me está ayudando, porque somos sus hijos y porque nos ama sobre todas las cosas. Hemos llegado casi al final y solamente añadir lo último que menciona Pablo acerca de nosotros, de la Iglesia, lo que termina diciendo en el capítulo, versículo 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hemos dicho eso, que Cristo adquirió un nuevo cuerpo humano y glorificado tras su resurrección, y se encuentra sentado a la diestra de Dios, pero no es ese su estado definitivo. En sentido espiritual, ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, en sentido espiritual, está operando en el mundo a través de la Iglesia, a través nuestro. Nosotros somos ese cuerpo de Cristo. Digamos que su cuerpo glorificado está en el cielo, pero la parte humana está aquí en la tierra y somos nosotros. Y somos nosotros los llamados a continuar esa misión que Él comenzó hasta que definitivamente se establezca su reino y el Señor baje de esos lugares celestiales y regrese a esta tierra y haga nuevas todas las cosas. Y ese entonces sí que será su estado definitivo, cuando Cristo, como la cabeza, y su cuerpo humano, que hoy en día somos la Iglesia, pues seamos unidos en las bodas del Cordero. Y entonces, digamos que ese cuerpo estará completo, estaremos unidos para siempre. Pero mientras eso no sucede, y yo creo que ya pronto va a suceder, pero mientras eso no es así, pues aquí seguiremos nosotros, ¿no? Como esa avanzadilla de ese reino que ya estamos aquí y que nos toca influir en todas las áreas de nuestra vida. Pues bien, concluimos esta meditación y este precioso capítulo y como decíamos en la anterior meditación, la primera parte, este capítulo es muy profundo y hay cosas tan sublimes que seguramente no está todo revelado, todo lo que nosotros quisiéramos. Pablo tuvo el privilegio de recibir esas revelaciones. Pablo sí que vio todo lo que escribió aquí, él lo recibió del Señor por revelación especial de su espíritu, y su deseo era pues, que los efesios también reciban esta misma revelación. Y así también ser fortalecidos para las pruebas por las que ellos estaban pasando. Y como decíamos, pues quizá nosotros a lo mejor no necesitemos esas revelaciones especiales porque ya tenemos la palabra de Dios definitiva y completa. Y aquí podemos encontrar en la palabra del Señor todo aquello que necesitamos para afrontar las luchas de la vida. Lo que sí que tenemos que pedir al Señor es que cada vez que abrimos la palabra del Señor, que no sea, intelectualmente, aprenderme este capítulo, no, sino que, Señor, que el Espíritu me hable, dime exactamente qué es lo que quieres para mí en este día y en esta lectura que estoy haciendo. Y darle las gracias al Señor por esta esperanza gloriosa que nos espera, como decíamos antes, ¿no? Esas riquezas que compartiremos con Cristo y que Él que es nuestra cabeza y nuestro Rey Supremo. Y nada más, que el Señor nos bendiga.